Organización Mundial de la Salud, la rinitis alérgica, o más conocida como estacional, puede afectar hasta el 25% de nuestra población. ¿Qué hacer frente a esto? Para resolver esta y otras dudas, estamos junto a la doctora Sandra Aguilera de Cordillera Interclínica. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, felices de que estés con nosotros para poder hablar de este tema que ya ha llegado septiembre, sin duda que es centro de la conversación en muchas casas, en muchos trabajos, ¿cierto? Porque ya comienzan a aparecer las alergias. ¿Qué es la alergia a la primavera o la alergia estacional en sí? Definamos. Bueno, la alergia como tal es una manifestación sistémica que hace alusión a ciertos alérgenos que hacen la reacción inmune a nuestro cuerpo por diferentes aspectos, hacia la parte obviamente de los alergenos, ya sea el polen o la polinización que hay en la primavera. Si bien es cierto, una alergia se puede presentar todo el año, ¿sí? Pero es más hacia la parte estacional cuando hay cambios en las plantas, cambios obviamente en todo lo que son los mohos, lo que son insectos y aparición de estos materiales que hacen que el cuerpo las reconozca como algo externo y actúe como una reacción inflamatoria. Es difícil diferenciarla de un resfrío común. De hecho, muchos cercanos ya me han dicho, no sé si es resfrío o es alergia. Es como la típica frase, ¿no? En estas fechas. Es difícil. ¿Y cuáles son los síntomas que quizás nos podrían acercar un poco más a la definición de alergia y no resfrío? Claro, el resfriado, como lo aprendimos muchas veces en la pandemia, ¿cierto? Es un resfriado donde hay síntomas generales. Yo puedo sentir obviamente coriza, secreción nasal, estornudo, un poquito de tos, pero ya la alergia es como esa picazón, esa secreción nasal que empiezo a sentir en la parte nasofaringea, que ya es algo un poco más que un resfriado común. Ya, ¿y más constante? Claro, esto puede ser más constante en el tiempo o de pronto por episodios agudos también. Ya, ¿y de qué depende que si es más agudo o menos agudo? Del sistema inmunológico de cada paciente o de cada ser humano, de eso depende, porque depende de la reacción que tenga mi cuerpo, mi sistema inmune a ese alergeno. No es lo mismo, por ejemplo, un sistema inmune de un paciente adulto mayor a un niño, porque actúan de manera muy diferente. Y en realidad lo que más en ese momento sostiene es nuestro sistema inmune. ¿Y yo puedo de alguna forma apoyar a mi sistema inmune, por ejemplo, con una alimentación o con hacerle el quite, digo yo, a ciertos alimentos, a ciertas comidas, a ciertas bebidas, cosas que quizás yo tengo detectadas que de alguna u otra forma me generan una mayor reacción alérgica o empeoran esa reacción alérgica que se produce en esta etapa del año? Pues lo primero, la mejor prevención es alejarme de lo que me causa a mí eso. En esta época hay mucho ácaro también, que son como, o sea, obviamente son microorganismos que tú los encuentras en la misma casa, en la misma oficina, en el mismo trabajo. Entonces lo primero es alejarme de ese alérgeno y saber a qué soy alérgico. Y en ese proyecto obviamente de ver a qué soy alérgico, tengo que identificar y hallar qué es lo que me pasa a mí con un plátano oriental, con estas flores que tengo en mi jardín, y empiezo a identificar qué es lo que me afecta y cómo mi sistema inmune reacciona ante eso. ¿Y desde qué edad se puede presentar este tipo de alergia? ¿Desde niños y niñas? O sea, chicos. Claro, las alergias se pueden presentar en todo tipo de edad. Ya. Porque pues nuestro sistema inmune es como un ejército que nos defiende ante ciertos patógenos, sean bacterias, virus, hongos, y ellos se organizan también. Entonces lo identifican como algo externo malo y comienzan a ver una reacción inflamatoria. ¿Cuándo es bueno que vayamos a un especialista, que acudamos y nos sometamos a un tratamiento propiamente tal? Ahí la doctora hace un ratito hablaba de varios medicamentos, ¿cierto?, que están asociados a mejorar esta condición, pero yo decía siempre bajo supervisión médica y siguiendo, digamos, un tratamiento por una cierta cantidad de días. Tampoco es que yo pueda como libremente tomar durante muchas semanas un medicamento específico. Pero claro. ¿cuándo ir y someterme a esto?
Bueno, yo siempre les digo a mis pacientes, cuando altere tu calidad de vida, que yo, por ejemplo, no pueda dormir, que esté en la oficina y no pueda respirar bien, que esté en la universidad, en el colegio y no pueda, que altere mi calidad de vida, allí es donde tengo que ir al doctor. ¿Las alergias mutan, empeoran? Y si es así, ¿de qué depende eso? ¿De mi edad, por ejemplo? Depende de nuestro sistema inmunológico. Por la experiencia clínica que yo he tenido, depende del estrés que yo maneje, depende también del ejercicio que yo haga, de si tengo mis vitaminas bien, ¿cierto? Por eso es tan importante hacerse un chequeo general, tomarse los exámenes, la vitamina D, la vitamina B12, que hace parte todo en conjunto de un sistema inmunológico. De eso depende. En realidad, cuando uno ve familias que la mamá, por ejemplo, consulta y piensa que adquirió lo mismo que el hijo, no, porque somos sistemas inmunológicos diferentes. ¿Se puede prevenir? Las alergias sí. La prevención de las alergias muchas veces es identificando, ¿cierto?, ese alergeno a que me afecta. Y segundo, en las casas, en los hogares, por ejemplo, en estas épocas, guardar, por ejemplo, los peluches, las revistas, los ácaros que puedan desencadenar esa reacción. Claro, exacto. O hay plantas también que yo tengo en la casa que no he podido identificar, o de pronto en mi trabajo, ¿cierto? Eso es una prevención. Y pues yo siempre enfoco mucho a la vida sana, ejercicio, alimentación. Hay algunos alimentos que si veo que pues me producen eso, pues no los consumo. Ya. Eso. ¿Y hay algún examen también que me ayude a determinar a qué soy alérgico, o basta con conocerme y con saber, digamos, qué me pasa a mí cada año frente a distintas etapas del año? Claro, el examen, digamos, costo efectivo, que es el test cutáneo, el CHIT-TEX, que se practica con obviamente es un pinchacito por cada alergeno que hay frecuente en nuestra flora y en nuestro ambiente, y se le inyecta obviamente, o se hace una incisión subcutánea y comienza a ver reacciones, y ahí se identifica ese alergeno. Y a su vez, si vemos que hay más de un alergeno, se solicita una cita o una hora con inmunología. Sí, ¿y podemos ser alérgicos y antes no haberlo sido? Claro. Para ir cerrando muy cortito, sí, eso pasa también, ¿no? Puede pasar, sí, puede pasar. Sí. Bien, doctora Sandra Aguilera de Cordillera Interclínica, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y poder muy útil educar. todo lo que conversamos. Que esté muy bien. Gracias. Bien.